Bienvenidos al episodio 3 Desde el Consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo y en este episodio vamos a hablar sobre el cabello, el pelo o como lo llames en el país desde donde me estás escuchando. El cabello, o más bien su ausencia, es algo que quizás hayamos subestimado. ¿Qué papel juega el cabello en nuestra apariencia, en nuestra autoestima y en nuestra vida? ¿Qué cuidados debemos tener para mantener o restaurar la salud de nuestro cabello? Vamos a descubrirlo juntos. Comencemos. El cabello tiene un impacto significativo en la autoestima de las personas. Para muchos, el cabello representa una parte crucial de su identidad y apariencia personal. Cuando alguien luce un cabello saludable y radiante, es probable que se sienta más seguro y positivo consigo mismo. Por otro lado, si alguien enfrenta problemas como pérdida de cabello, adelgazamiento, ruptura del cabello u otras condiciones capilares, esto puede afectar negativamente su autoestima y confianza. La pérdida del cabello, en particular, puede ser una situación estresante que influye en la forma en que una persona percibe hasta su propia imagen. No vamos a sumergirnos en análisis profundos de autoestima, pues sabemos que la autoestima no debe depender exclusivamente de la apariencia física o de la apariencia del cabello. La autoestima se construye a través de diversas áreas de la vida, como las relaciones interpersonales, los logros personales y profesionales, la habilidad para enfrentar desafíos y la aceptación de uno mismo. No obstante, es cierto que cuando experimentamos problemas con el cabello, por mínimos que sean, nos podemos sentir mal y eso es completamente válido. El cabello puede representar distintos aspectos para una persona, dependiendo de su cultura, de identidad, género, personalidad y otros muchos factores. Algunas posibles interpretaciones podrían ser en identidad. El cabello puede ser una parte importante de la identidad de una persona, pues puede reflejar su estilo personal, cultura, religión, orientación sexual, entre otros aspectos. Belleza. El cabello puede ser considerado un atributo de belleza, ya que se puede resaltar las características faciales y proporcionar una apariencia más atractiva. Autoexpresión. El cabello también puede ser una forma de autoexpresión, pues una persona puede decidir peinarse de cierta manera para mostrar su personalidad, estado de ánimo o creatividad. Salud. El cabello puede reflejar la salud general de una persona, ya que un cabello brillante y fuerte puede indicar una buena nutrición y cuidado personal. Edad. El cabello también puede ser un indicador de la edad. Sí, como lo oyes, pues puede cambiar de color, vemos las canas en nuestro cabello, o también puede cambiar la textura a medida que envejecemos. En resumen, el cabello puede representar cosas distintas para diferentes personas, pero en general es un componente importante de la imagen personal y la autoexpresión. Cuando nuestro cabello se ve afectado por alguna condición, esto también tiene un impacto en nuestras emociones. Una de las afecciones más comunes es la alopecia, que consiste en la pérdida anormal de cabello y puede ser resultado de diversas causas como factores genéticos, enfermedades autoinmunitarias, infecciones y desequilibrios hormonales, entre muchos otros. Existen múltiples factores que pueden influir en la salud del cabello, como los que ya dije: la alimentación, el estilo de vida, el estrés, la exposición al sol y el uso de productos químicos para el cabello. Por lo tanto, es esencial cuidar de manera adecuada nuestro cabello para mantenerlo sano y fuerte. La salud capilar es un tema de gran importancia, ya que nuestro cabello no solo es parte esencial de nuestra apariencia, sino también un reflejo de nuestra salud en general. Dada la importancia que hemos comprobado aquí que tiene la salud capilar, abordaremos en el próximo episodio las opciones disponibles cuando la hemos perdido. Veremos cómo se trata particularmente la alopecia, pero lo más importante, les diré las medidas y recomendaciones que podemos implementar en nuestro día a día para mantener una buena salud capilar. Ha sido un placer compartir este tiempo con ustedes y espero que hayan encontrado en este episodio información útil.
Les envío un gran abrazo y los invito a acompañarme en el próximo episodio desde el consultorio. Hasta la próxima. Y recuerda, como siempre les digo, acude al médico que todo tiene solución. Sígueme en mis redes, @doctora Nairet Gates.